Para las organizaciones católicas que ayudan a los inmigrantes, las autoridades mexicanas han perdido el control de su propio territorio. Existe una ineficiencia de parte de las autoridades mexicanas en el combate a este delito que es el secuestro, la desaparición de personas en México, y existe complicidad de parte de las autoridades mexicanas. Muchas de ellas son parte de este negocio que secuestran migrantes y los entregan a esos grupos del narcotráfico y crimen organizado. Supuestamente siempre les han echado la culpa a los Zetas, pero no podemos echar solamente la culpa a un grupo, porque existe varios grupos, redes del narcotráfico y crimen organizado que operan desde Centroamérica, en México, y ahí realmente secuestran los migrantes y los desaparecen. Para las autoridades guatemaltecas, cada vez es mayor el número de víctimas al intentar alcanzar el sueño americano. Se ha logrado determinar que hay un número considerable de migrantes y lamentablemente ya hay al menos un guatemalteco que fue asesinado. La situación es muy complicada, es difícil. Según estimaciones de la Cancillería, más de 250 guatemaltecos viajan diariamente hacia México, hacia Estados Unidos vía México, y esto obviamente los hace estar en una situación de alto riesgo. Eduardo Jiménez, representante legal de las familias de los desaparecidos, teme que los jóvenes sean víctimas de torturas como las que él mismo vivió, cuando él también fue a intentar una mejor vida en los Estados Unidos. Cruzando México también viví personalmente la violación hacia los derechos humanos. Desde estos tiempos cuando emigré ya existían los grupos, o sea que existen los grupos de delincuencia en México. Y sí, también para robarte el dinero con el que viajas, te tienen que desnudar, te tienen que, digamos, hacer cosas inhumanas. Y ahora para muchos guatemaltecos, aunque Cajolá, su pueblo visiblemente, esté progresando por las remesas recibidas, las autoridades del pueblo están haciendo conciencia dentro de su comunidad de que el riesgo de viajar a los Estados Unidos es muy alto. El progreso de Cajolá se debe en su mayoría, según los especialistas, a las remesas que reciben de los Estados Unidos. De 15,000 habitantes que conforma esta comunidad, se estima que por lo menos 6,000 personas se encuentran en los Estados Unidos. Presidente Álvaro Colón, presidente de Guatemala. Bueno, mientras estamos observando esto, mientras esto sucede, el mandatario Barack Obama, usted lo sabe, realizó un discurso en El Paso, Texas, que fue muy esperado por la comunidad latinoamericana, pero que al final generó como desilusión y más bien preguntas que certidumbres y propuestas de acciones. Señaló que la presencia de tantos inmigrantes ilegales es una burla para quienes llegan legalmente. Habló de una población de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. De esos 11 millones de personas, 1.2 provienen de Guatemala, según la Organización Mundial para las Migraciones. Quienes están aquí legalmente también tienen una responsabilidad. Deben admitir que transgredieron las leyes y además deben pagar impuestos y una multa y aprender inglés. Debemos dejar de castigar a los jóvenes inocentes por los actos de sus padres. Debemos dejar de negarles la oportunidad de obtener una educación o prestar el servicio militar. Por eso es necesario que aprobemos el DREAM Act. Una reforma comprensible no es solo un imperativo económico o un imperativo de seguridad, es ante todo un imperativo moral. Vuelvo con usted, señor presidente de Guatemala, Álvaro Colón. ¿Ve verdaderas intenciones, presidente, por parte de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, realmente para resolver el tema migratorio? Porque realmente, pues este discurso generó muchas incertidumbres. Entonces, por eso queremos saber si usted una política clara, ¿apoyaría usted una propuesta y en qué sentido apoyaría el presidente de Guatemala una propuesta para regularizar a los inmigrantes? Y si siente que realmente se está caminando hacia algo concreto por parte de las autoridades de los Estados Unidos, de alguna manera esto se tiene que resolver. ¿De qué manera apoyaría usted esta respuesta del gobierno de Estados Unidos a estos problemas que nos afectan? Todas nuestras asociaciones de guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos apoyan la reforma migratoria. Y es a través de ellos que nos estamos apoyando y asesorando para que el mismo migrante pueda darle el sentido y contenido a esa reforma lo más adecuada posible. Hace pocos meses yo estuve reunido con los líderes nuestros y revisábamos y impulsábamos. De hecho, en el mes de octubre del año pasado
se veía que con todo el problema de elecciones de Congreso, etcétera, se iba a complicar la reforma migratoria. Pero sí tenemos esperanzas que este año pueda avanzar y Dios quiera se pueda aprobar y que sea en beneficio de los migrantes, particularmente latinoamericanos. Presidente Álvaro Colom, pero ¿cómo están entregando ustedes esa asesoría, esta noticia que nos está explicando, esa asesoría al gobierno de los Estados Unidos? Hay una interrelación permanente entre la Cancillería, embajada, etcétera, con las asociaciones de migrantes. Tenemos líderes muy buenos que inclusive han impulsado esas reformas. Inclusive hay una diputada guatemalteca en el estado de California que está ahora en Guatemala y ella está impulsando esas reformas y esos beneficios para nuestros migrantes. Nuestra relación con las asociaciones es bastante buena y en una forma permanente. Y ellos se mantienen informados, hacen lobbies, lo hace el gobierno, a veces lo hacemos conjunto, y creo que ha avanzado mucho en estos 3 años esa relación. ¿Y cuál sería el estado ideal para los centroamericanos en virtud de las leyes que criminalizan y están mandando a la cárcel al indocumentado, como es el caso de la ley Arizona? Ahí nos opusimos y nos seguimos oponiendo. La única forma de tratar el tema de inmigrantes es desde el punto de vista humano. No hay que criminalizarlo, no hay que perseguirlo, hay que legalizarlo, hay que hacer justicia con gente que va a trabajar, que no va en busca del delito, y la mejor vía es hacer esos procesos legales como lo tiene, por ejemplo, Guatemala con Canadá y con los trabajadores guatemaltecos en México. Presidente Álvaro Colom, ¿qué puntos específicos le propuso usted al presidente Barack Obama, a través además de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en esa carta que usted le hizo llegar en días pasados y que nosotros conocimos? Bueno, los puntos es el apoyo a la reforma migratoria en los términos que hemos estado trabajando con nuestros líderes migrantes. Hemos reiterado verbalmente también la necesidad del TPS después de las tormentas del año pasado que nos provocaron un desastre humano y un desastre natural, y fomentar la legalización y la facilitación de documentación de la gente que está trabajando honradamente en Estados Unidos.